caminos no se hicieron solos. Cuando el hombre dejó de arrastrarse, los caminos fueron a encontrarse. Cuando el hombre ya no estuvo solo. ¿Qué hemos hecho sino defendernos, única y exclusivamente defendernos? ¿O pretendían los imperialistas que nosotros, desde la primera hostilidad, ya tuvieran un pueblo rendido, un gobierno rendido y una legión de revolucionarios levantando bandera blanca? Que los revolucionarios nos íbamos a rendir, que el pueblo de Cuba se iba a rendir. Eso era lo que esperaban. Eso es, al parecer, lo que esperaban. El día 1 de enero de 1959, al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Esta vez, por fortuna para Cuba, la revolución llegará de verdad a su término. Y al arribar a la capital de la República, el 8 de enero de 1959, expresamos: la alegría es inmensa y sin embargo queda mucho por hacer todavía. No nos engañamos creyendo que en lo adelante todo será fácil. Quizás en lo adelante todo sea más difícil. Fidel Castro continúa al frente de una revolución que se mantiene en desafío a la nación más poderosa y rica de la tierra. ¿Cómo es esto posible? Fidel, ¿qué tiene Fidel que los americanos no pueden con él? Es una vieja rima que aún se corea. Con 78 años, Fidel sigue sorprendiendo con sus inusitadas tácticas políticas, tan imprevisibles que sus adversarios no logran medir su fuerza ni prever cómo actuará ante determinada crisis. Este hombre es capaz de dedicar horas a conversar con uno o con miles, a veces sonriente, íntimo, otras grave, tenaz, combatiente encarnizado o compañero entrañable. Es en el incesante andar por la isla y el permanente contacto con la gente y sus problemas, en el constante diálogo, que consigue lo más importante de su política, el apoyo popular. Una foto en particular es elocuente. Al fondo de una callejuela de La Habana, el estudio de Juana, fotógrafa a domicilio. Retratos de aquellos a quienes el pueblo cubano llama con afecto nuestros dirigentes, ingenuamente colocados en una vitrina como muestra de apoyo a la revolución, confieren dignidad a este humilde decorado. La Plata, el lugar que ocupara la comandancia del ejército rebelde en la Sierra Maestra, se escoge a modo de símbolo para la firma de la Ley de Reforma Agraria. La ley marca el rumbo definitivo de la Revolución cubana, contribuye a esclarecer posiciones al interior del incipiente gobierno y sella como irreversible el enfrentamiento entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos. El movimiento, encabezado por Fidel, no veía en la derrota de la dictadura de Batista el final de su lucha, sino el comienzo. Su propósito era remover hasta los cimientos las estructuras económicas y políticas que sostenían la sociedad cubana hasta ese momento. El primer e inevitable paso era la redistribución de la tierra,
que en lo fundamental estaba en manos de unas cuantas familias ricas y las compañías estadounidenses. En nombre de nuestro gobierno revolucionario, se le hace entrega de su título de propiedad de su parcela de tierra en el término municipal de Igualí. En nombre de nuestro gobierno revolucionario, se le hace entrega de su título de propiedad de su parcela de tierra en el término municipal de Igualí. En el nuevo gobierno están presentes fuerzas de distintos signos políticos, muchas de las cuales, derrotada la tiranía, no estaban dispuestas a realizar profundas reformas sociales si el precio era enfrentar a los Estados Unidos. El gobierno norteamericano no necesitó más señales para comprender que era imposible controlar al líder rebelde y se decidió por la hostilidad frontal. El Departamento de Estado declara que correspondía al gobierno de los Estados Unidos asumir de inmediato una posición muy firme contra la ley de reforma agraria y su implantación, y que la mejor manera de alcanzar el necesario resultado es la presión económica. La ley de reforma agraria es la punta de lanza de un conjunto de medidas que lleva al gabinete a su primera crisis y a Fidel Castro a renunciar como primer ministro. Urrutia intenta una maniobra que tiende a frenar la revolución con la que no puede identificarse su espíritu reaccionario y su codicia personal. La concentración de 500.000 de campesinos en La Habana, apoyando la reforma agraria, restituyó a Fidel a su puesto de primer ministro. El expresidente de México y símbolo continental de la libertad, Lázaro Cárdenas. La revolución de Cuba la inspira nobles propósitos, principalmente en su importante reforma agraria. Ningún hombre es ni será indispensable. Lo único indispensable aquí, lo digo porque lo siento, es el pueblo. Si la revolución no tuviera el pueblo, estaría perdida. El pueblo es lo que importa y el pueblo lo tiene la revolución. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que lo encuentro muy galante y los quiero conocer, con su trama fascinante que me la quiero aprender. Para legitimar a nivel continental su actitud hostil frente a la Revolución cubana, el gobierno de los Estados Unidos se vale de la Organización de Estados Americanos. La OEA asume las posiciones norteamericanas y decide condenar y aislar a Cuba. Con la única excepción de México, los estados del continente rompen las relaciones diplomáticas con la isla. El pueblo se ha reunido hoy para discutir importantes cuestiones, sobre todo de orden internacional. La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba expresa la convicción cubana de que la democracia no puede consistir solo
en el ejercicio de un voto electoral que casi siempre es la Asamblea General Nacional del Pueblo rechaza a sí mismo el intento de preservar la doctrina de Monroe, utilizada hasta ahora, como lo previera José Martí, para extender el dominio en América de los imperialistas. La Asamblea del Pueblo de Cuba proclama el latinoamericanismo liberador que late en José Martí y en Benito Juárez. Reafirma la voluntad de marchar con todo el mundo y no con una parte de él. En Punta del Este se libró una gran batalla ideológica entre la revolución cubana y el imperialismo yanqui. ¿Qué representaban allí? ¿Por quién habló cada uno de ellos? Cuba representó los pueblos. Estados Unidos representó los monopolios. Cuba por la soberanía, Estados Unidos por la intervención, Cuba por la cultura, Estados Unidos por la ignorancia. Cuba por los alfabetizadores asesinados, Estados Unidos por los asesinos. Por cada $1.000 que se nos van, nos queda un muerto. $1.000 por muerto. Ese es el precio de lo que se llama imperialismo. $1.000 por muerto, 4 veces por minuto. De los que apoyan la declaración, levanten la mano. Y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo. El primer ministro, naturalmente, no dispone de mucho tiempo, pero de vez en cuando no está mal tratar algunos asuntos de gobierno en el círculo familiar. Para vosotros se asaltó la fortaleza de Moncada. Para vosotros desafió la tempestad el pequeño Granma y murieron los hombres en la Sierra Maestra. Defender todo lo que la revolución ha conquistado para ellos. Y no lo defiende una casta militar, sino lo defienden las manos de los obreros humildes y de los campesinos que han aprendido a manejar el cañón y han aprendido a manejar las armas con la perfección que jamás la aprenderán los privilegiados. Y los gusanos, los privilegiados, los parásitos y los hijos de los parásitos que quieran enarbolar la bandera vergonzosa del crimen y de la traición a la patria, sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres.
Si este país frente al imperialismo, que es fiera, picúa, tiburón, buitre, todas las alimañas juntas, este pequeño país demostrara temor frente a los imperialistas y vacilaciones, nos habrían devorado. Y por eso lo único que nunca encontré en este país, ni vacilación, ni temor, ni contra la firmeza, cuando quieran devorarnos, tienen que traernos enteritos, desde el Yunque Baracoa, que me decís, hasta Guanacaví, ¿eh? El 3 de febrero de 1962, el presidente de los Estados Unidos firma la Orden Ejecutiva 3447, que establece el bloqueo total sobre el comercio con Cuba. Queda expresamente prohibida la importación de cualquier producto cubano y toda exportación de artículos o mercancías a Estados Unidos. Desde esa fecha, el bloqueo se ha ido recrudeciendo y perfeccionando con nuevas regulaciones. Llega a La Habana una delegación militar soviética que propone al gobierno cubano emplazar cohetes estratégicos. Se inicia la llamada Operación Anadir, con el arribo de 43.000 efectivos y parte del armamento estratégico de alcance medio. Cuba es partidaria de hacer público el acuerdo militar. Los soviéticos no. Del 15 al 30 de octubre, los Estados Unidos anuncian ejercicios militares en el área del Caribe. Kennedy moviliza a 150.000 reservistas. En este escenario se desarrolla la crisis de los misiles. El presidente John Kennedy recibe las primeras fotos aéreas de los emplazamientos coheteriles en Cuba. John Kennedy informa al mundo que inicia un bloqueo naval alrededor del archipiélago cubano. El Pentágono dispone una fuerza de 250.000 hombres. Se incrementan los vuelos de los aviones U-2 sobre la isla. La base naval de Guantánamo es reforzada. El comandante Fidel Castro ordena a las 2:50 de la tarde alerta de combate y a las 5:35 se decreta la alarma de combate en toda Cuba. Nosotros hemos tomado las medidas pertinentes para resistir y óigase bien, para rechazar cualquier agresión directa de los Estados Unidos. Si hacen un bloqueo, van a engrandecer a nuestra patria, porque nuestra patria sabrá resistir. No hay duda que resistiremos cualquier bloqueo total y elevar a nuestro país a los más insospechables niveles de heroísmo y de grandeza. Y no nos vamos a morir de hambre. Muy buenas noches, señores televidentes. Todas las estaciones de radio y televisión de Cuba se han puesto esta noche en cadena para transmitir las declaraciones del primer ministro del gobierno revolucionario y secretario general de las ORI, comandante Fidel Castro Ruz, en un momento particularmente delicado de la historia del mundo. El 27 de octubre, una batería soviética emplazada en el territorio del municipio de Banes, provincia de Oriente, derriba un avión U-2. El ministro de Defensa de la Unión Soviética pone en completa disposición combativa a las Fuerzas Armadas. U Thant, secretario general de la ONU, declara que el conflicto puede derivar en una conflagración atómica. El 28 de octubre, la dirección de la Revolución Cubana escucha por Radio Moscú que la Unión Soviética retiraría los cohetes de Cuba con garantía de verificación a cambio del compromiso del presidente Kennedy de no atacar a Cuba. No se piense que la retirada de las armas estratégicas nos desarma.
Esto no quiere decir que nos hayamos desarmado. Se marchan las armas estratégicas, pero todas las demás armas permanecen en nuestro país. Nosotros tenemos que discutir esto con los soviéticos, a nivel de gobierno y a nivel de partido. Sentarnos a discutir con ellos todo lo que sea necesario, a la luz de la razón y a la luz de los principios. Nosotros no hemos renunciado al derecho de poseer los tipos de armas que consideremos convenientes en uso de una atribución soberana de nuestro país. Y nosotros no hemos renunciado a ese derecho. Consideramos un derecho nuestro. ¿Y cómo vamos a autorizar una inspección para venir a convalidar esa pretensión de un país extranjero? Y por lo tanto, no la aceptamos. En segundo lugar, se trata de una exigencia desde una posición de fuerza. De una posición de fuerza de los Estados Unidos. Y nosotros no cedemos ante esa posición de fuerza. Y Cuba no es el Congo. Ni bajo esa bandera ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. Y serenamente, todos somos uno en esta hora de peligro. Y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte. Y de todos será la victoria. Patria o muerte, venceremos. Did you feel betrayed by Khrushchev in the Cuban Missile Crisis? No nos sentimos traicionados, pero estaba muy irritado y muy disgustado. Porque creemos que fue incorrecto por completo. Hubo dos errores. Un error fue hablar de los cohetes de Turquía. Era absolutamente incorrecto cambiar los cohetes de Cuba por los de Turquía. Eso era una cosa inmoral y por lo tanto no inaceptable. Segundo, era incorrecto decidir la retirada de los cohetes sin discutirlo con nosotros previamente. Comprendo que había una situación grande de tensión, de peligro, pero era inaceptable la idea de que se retiraran los proyectiles sin consultar con Cuba. Nosotros no nos habríamos opuesto, pero hubiéramos exigido condiciones. Y creo que pudo haber dicho, estaba a disposición de retirar los proyectiles si había garantía aceptable por Cuba. Y hubiéramos discutido eso. Pero eso no se hizo. Se quedó la base de Guantánamo, los ataques piratas, la guerra sucia, los planes subversivos, todo permaneció. If Khrushchev angered you, did he humiliate you? No. Hay que decir la verdad que Khrushchev fue muy amigo de nosotros. Khrushchev fue quien inició las relaciones políticas y las relaciones económicas con Cuba. Fue extraordinariamente generoso y amistoso con nuestro país. Yo diría que todo lo que hizo fue bueno para nuestro país. Tenía que consultarnos porque teníamos acuerdos concertados entre los dos países y tenía obligación no solo política, sino legal de consultarnos a nosotros. Y no nos consultó. Después de la crisis de los misiles, se activa al máximo el mecanismo CIA, mafia, exilio para desarrollar operaciones encubiertas. La eliminación física de Fidel Castro se mantiene como una prioridad. El fracaso de 629 intentos de asesinato hacen comentar al mafioso John Rosselli cuando declara ante la Comisión del Congreso norteamericano que investiga estos hechos. Castro parecía estar rodeado de un encantamiento especial.
Toda Cuba está envuelta en la mayor zafra azucarera de su historia, producir 10 millones de toneladas de azúcar. Es la mayor hazaña productiva que se haya propuesto jamás el país. El gobierno revolucionario quiere aprovechar los ventajosos precios del azúcar en el mercado soviético e internacional para dar un salto definitivo que respalde sus planes en lo económico y lo social. Todo se dedica a la zafra. La población está pendiente de la marcha de la contienda minuto a minuto y fábrica por fábrica. En esta ocasión, al objeto de poder brindar una idea muy precisa sobre la situación general de la zafra, hemos querido hacerlo a través de la televisión y auxiliado con algunos mapas y algunos gráficos que permitan ayudar a comprender o, si se quiere, ayudar a explicar el problema. Yo quiero empezar señalando las dificultades que tenemos, sin que esto quiera decir que nadie se deba desalentar por esas dificultades. Y hacerlo el millón cada 17 días apretado. Pero con relación al 10.000 millón estamos cómodos. Cómodos. Bueno. Nos hemos encontrado dificultades. ¿Le vamos a echar la culpa a alguien? No. Nos las tendremos que echar nosotros mismos. Si ustedes quieren que le diga con toda claridad la situación, es sencillamente que no haremos los 10 millones. Es que esa batalla no la perdió el pueblo. Esa batalla la perdimos nosotros. Nosotros. La perdió el aparato administrativo de la revolución. Nosotros, los dirigentes de la revolución, hemos perdido esta batalla. El pueblo ha estado a la altura de los 10 millones de sobra y de los 11. Ahora, nosotros somos los que no hemos estado a la altura de los 10 millones. Y yo creo que es de elemental justicia hacer este planteamiento porque es la pura verdad. Esto que traigo aquí no es un discurso, no es un discurso. No, señor. Estos datos constituyen un informe altamente secreto de la economía. Y esto que traigo aquí no es un discurso, sino los secretos de la economía. De esas cosas que se escriben y se dicen secreto para que el enemigo no lo sepa. No, aquí las tenemos, no las decimos para que el enemigo no sepa. El enemigo realmente nos importa un bledo. Y si alguna de las cosas que decimos las explota el enemigo y nos producen profunda vergüenza, bienvenida sea la vergüenza. Bienvenida sea la pena. Si sabemos convertir la vergüenza en fuerza, si sabemos convertir la vergüenza en espíritu de trabajo, si sabemos convertir la vergüenza en dignidad, si sabemos convertir la vergüenza en moral. El camino es difícil. Sí, más difícil de lo que parecía. Sí, señores imperialistas, es difícil la construcción del socialismo. Si el proceso revolucionario en Cuba tuviera una crisis, ¿quién lo salva? Si el proceso revolucionario en Cuba se debilita, ¿quién lo salva? Por eso lo que nosotros hagamos tiene una importancia excepcional. Por eso digo que la primera gran prueba de que nuestra revolución fue una revolución creadora es que no siguió los esquemas. La teoría decía que no podía hacerse una revolución aquí. Es lo que decían los libros, es lo que decían los manuales. Y nosotros nos hubiésemos dejado llevar por los esquemas. No habría habido un 26 de julio. No habría habido una revolución socialista en este hemisferio.
Venga, vamos a romper la fila. Un pequeño grupito aquí. Estamos gordos aquí. La 20. ¿En qué vienen desde allá? ¿No caminan desde allá? No. Pero no está tan lejos. El ejercicio es... ¿Qué tal es? Muy bueno. Pero a pesar de eso han engordado ustedes. Son 3 pruebas, ¿no? O 4 pruebas. ¿Tienen examen final o el resultado de las pruebas anteriores? Esta es la tercera. Pero además de las 4 pruebas, ¿tienen una prueba final? No, la cuarta. ¿Tienen 3 pruebas? 3 pruebas y la cuarta final. 3 pruebas y una final. Porque no comprendía muy bien. No comprendía porque no querías comprender. Porque no comprendía. No atendías en clase. Sí atendía. Tienes cara de conversador. Arriba de tú, vecinato. Experimental, una bola experimental. Era experimental esa bola. Era experimental, arriba, le. Yo lo perdí. Ustedes no opinen hasta que no les pregunten. Hay 2 colores aquí, aquel color y este color. Los que prefieran este color, que levanten la mano. ¿Alguno quiere explicar? ¿Tú quieres explicar las razones por las que te gusta más ese color? El color de la saya está aquí más adecuado a la adolescencia del estudiante de secundaria. Y en este caso no soy del destacamento pedagógico, por la parte que pienso serio, este es más adecuado al destacamento porque es un color más serio. Yo comparto el mismo criterio de la compañera, aunque mantengo mi preferencia por este color del uniforme para el destacamento pedagógico. Ah, ¿tú quieres ese para el destacamento? Sí. ¿Pero tú de dónde eres? ¿Yo? Sí, ¿el destacamento? No. Tú no eres del destacamento, ¿verdad? No, pero siento casi como ellos, soy profesor. Pero tú no estás votando por el destacamento. Estoy votando en este caso por los 2. Correcto, tú prefieres aquel color, ¿verdad? Sí, para los alumnos aquel color. Correcto. Se ha proclamado que el socialismo debía perfeccionarse, pero ¿es acaso abandonando los más elementales principios del marxismo-leninismo que puede perfeccionarse el socialismo? ¿Por qué las llamadas reformas tienen que marchar en un sentido capitalista? Si tales ideas tuviesen un carácter revolucionario, como algunos pretenden, ¿por qué reciben el apoyo unánime y exaltado de los dirigentes del imperialismo? El imperialismo yanqui piensa que Cuba no podrá resistir. Cuba no es un país donde el socialismo llegó tras las divisiones victoriosas del Ejército Rojo. En Cuba, el socialismo lo forjamos los cubanos en auténtica y heroica lucha. Tenemos nuestro pensamiento sobre todas estas cuestiones y teníamos nuestras ideas desde hace mucho tiempo. Y entre los que tenían ideas muy claras, clarísimas, más claras que las aguas de Varadero, estaba el Che. Cada cual debe ser responsable de sus propios hechos y de sus propios actos.
Y la revolución cubana es responsable históricamente de sus propios hechos y de sus propios actos. Pero toda esta situación ha llevado al imperialismo a un enorme triunfalismo. Ha llevado el escepticismo a muchas fuerzas progresistas y a muchas fuerzas de izquierda en el mundo. Hay gente que quisiera matarse antes que recordar que militó en un partido comunista, que siente miedo de haber militado en un partido comunista. Lo leí en los cables, dice que muchos letreros decían: el mejor comunista es el comunista muerto. Vean qué entraña fascista, netamente fascista, de los letreros con que recibieron a Bush en aquella ciudad polaca. ¿Qué ocurriría en el mundo si la comunidad socialista desapareciera? Se repartirían el petróleo y los recursos naturales y los recursos humanos de miles de millones de personas en el mundo. Convertirían de nuevo en colonias a las 3/4 partes de la humanidad. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Es que podemos suponernos que tales hechos reales no influyan en nuestro país. ¿O es que nosotros vivimos en otro planeta? ¿O es que nosotros estamos en la luna? ¿Es que acaso se ha desarrollado la revolución en una urna de cristal independiente del resto del mundo y de los problemas del resto del mundo? El socialismo no es una opción coyuntural, no es un juego pasajero, no es ni puede ser una decisión transitoria. El socialismo era una necesidad histórica insoslayable. Ahora tenemos que atenernos a los hechos y sencillamente el campo socialista se derrumbó. Estados enteros fueron tragados por otros estados y se inició un camino de regreso al capitalismo. Ahora ya el enemigo no es el campo socialista. Ahora, en que ya el enemigo no es la URSS, el enemigo del imperio somos nosotros. ¿Cómo pueden perdonar que un pequeño país del que pensaban apoderarse a lo largo de la historia como fruto podrido o como manzana que cayera por sí sola de la mata, manzana madura? ¿Cómo van a perdonarnos que hayamos hecho una revolución social? Y harán todo lo posible por barrer de la historia este proceso revolucionario, este ejemplo. No se resignarán jamás. El problema no es si te buscas o no más problemas. El problema no es ser capaz de volver a empezar. El problema no es vivir demostrando a uno que te exige y anda mendigando. El problema no es repetir el ayer como fórmula para salvarse. El problema no es jugar a darse
El problema no es de ocasión. El problema, señor, sigue siendo ¿Cómo le pareció Gibacoa? Bueno, ya vimos allí ese fenómeno, pero eso se arregla. A lo mejor un día hacemos una presa más para acá. Dicen los viejos que hace 40 años. Un rayo. Quería que era un rayo. Un rayo. ¿Eh? Vamos a sacar una foto. Se divirtieron, fueron al cine. ¿Qué hicieron el sábado? Danza. ¿Qué había? Fiesta. ¿Había fiesta? Música. ¿Dónde estaba la fiesta? No, música, el dance para Ah, bailar. el dance, fueron al dance, ¿no? Sí. ¿Cuántos alumnos de aquí están en la Leni? 27. Por eso no hay nadie después que se ocupe de la agricultura. Todo el mundo se ha hecho intelectual, se ha ido por ahí para allá. Ahora tenemos que traer gente de La Habana para acá, para que ayude a recoger boniato y a sembrar. Bueno, he tenido mucho gusto saludarlo por ahí, ¿eh? Saluden a todos los demás muchachos y saluden a los de la escuela Leni. Dígale que con cualquier día le hago una visita por allá. Es que yo estoy contando las que quedan en las matas y esas no sirven para nada. El problema no es despeñarse en abismos de ensueños, porque hoy no llegó al futuro sangrado de ayer. El problema es... Tienen buena cebolla, ¿eh? Sí, hay cebolla y bastante. Y ajo. Cebolla que le mandamos de La Habana. Tremendo almuerzo. Le dieron pollo. Yo repartí la ración. Era mucho. Ella dice que el único regalo que ella quiere es que usted le dé un beso. Claro que sí, ¿dónde está Marlene? Véala ahí. Que lo pase con mucha alegría, muchos años de paz y armonía. Felicidad, felicidad. El problema no es que el tiempo sentencie extravío cuando hay juventudes soñando desvíos. Antes, como ustedes saben, al cubano, los yanquis lo despreciaban. Podemos decir que hoy nos desprecian. Podemos decir que nos odian, pero nos respetan. Y yo diría más, podemos decir que nos odian, que le da rabia, y no todos. Cuando hablo de yanquis estoy hablando de los gobiernos de ese país, no del pueblo, que tienen muchos de ellos, muchos de cuyos componentes tienen una actitud amistosa hacia Cuba. Pueden odiarnos, pero al mismo tiempo tienen que admirarnos, porque están acostumbrados a ver que mucha gente se le pone de rodillas y no toleran, no resisten, sufren mucho cuando ven que hay un pueblo que no se pone de rodillas. Y ese pueblo somos nosotros, ese pueblo son ustedes. Ay, Fidel, ya me puedo morir de mi cerca. Me diste la educación de mis hijos y tu mano amiga, Fidel, ya me puedo morir. El problema vital No. es el alma, el problema es de resurrección. El problema, Señor, será siempre sembrar amor.
Your good friend, the novelist Garcia, or I should say your good friend, the writer Garcia Marquez, Su buen amigo García says that you are an example Dice que usted es un ejemplo of the solitude of power. de la soledad del poder. Yo no la siento. I don't feel it. Yo no la siento porque yo no me siento en el poder, yo me siento en el pueblo. You're alone. Yo tengo muchas cosas que hacer cuando termine. Lo que todos me lo reservo son cosas mías, pertenecen a mi foro interno. Those are part of my inner self. Pero nunca estoy solo. No sé lo que es la soledad del I don't poder. know Ese es muy what raro. solitude and power means. Do you know Así que what no lo solitude practico. means? ¿Sabe lo que significa la soledad? Power isn't lonely. El poder no es Un día yo le dije a García One Márquez, day, I told García Márquez, porque me dice, ¿qué tú querrías hacer ahora? because he told me, what would you like to do now? Le dije, sentarme en el malecón I said, well, go and sit o down pararme in en the una malecón, esquina. or to stand in the street. Eso es verdad. That's true. Y él lo escribe en ese prólogo. Porque a veces uno siente deseo de hacer las cosas que Because hacen los demás. sometimes you feel like you want to do things like other people Las do. normales, sencillas, sentarme en el malecón, ir a un lugar y cosas que no puedo hacer. Malecón, right by this, Pero yo hace mucho rato que estoy resignado a este modo de vida mío. Lo que le contaba hoy viene a significar una especie de destino, una especie de fatalismo que siempre nos haya tocado librar luchas muy difíciles. Las luchas aquí en la universidad contra gente tan poderosa, las luchas contra Batista, las luchas contra el imperio. Hoy lo veo ustedes, sus caras juveniles, la edad que yo tenía cuando ingresé aquí. ¿Cómo les queda lucha por delante? ¿Cómo les quedan batallas? ¿Pero en qué condiciones excelentes están ustedes para ello? ¿Quién podría creer que 5 años después de la desaparición del campo socialista aquí estaría Cuba? Revolucionaria, socialista, luchando, resistiendo. ¿Quién podría decir que estaríamos haciendo las cosas que estamos haciendo ahora? ¿Quién podía imaginarlo? ¿Qué importa lo que piensen hoy? Importa lo que pensarán mañana. Esta revolución dejará huellas indelebles en la historia del mundo y no tiene absolutamente nada de qué abochornarse, porque su moral está tan alta como las estrellas y su conducta ha sido intachable y limpia como revolución. Parece algo irreal estar aquí, en este mismo sitio, 50 años después de los acontecimientos ocurridos aquella mañana del 26 de julio de 1953. Yo tenía entonces 26 años. Hoy han pasado sobre mi vida 50 años más de lucha. En los días terriblemente tristes que siguieron a la acción, expliqué ante el tribunal cuáles fueron las causas que nos llevaron a esa lucha. Deseo asegurarles algo parecido a lo que dije ante el tribunal espurio
que me juzgó y condenó, pero esta vez no seré yo quien lo diga. Lo afirma y augura un pueblo que llevó a cabo una revolución profunda, trascendente e histórica, y supo defenderla. Condenadme, no importa, los pueblos dirán la última palabra. Lunes de siempre día de legua, a que pediré lo mejor para ti, que te proteja, que nos proteja, nos dé salud, desenvolvimiento y mira, prosperidad, papá legua, tú que abres los caminos, abre puentes de sus ojos hasta los míos, yo canto pa' que esto H traiga lo mío primero, se siente que no entiende, toco duro el cuero, te invoco con tu acento, pa' dentro, papá legua, ábreme el camino a mí que tú sí sabes de macumba, mira mi rumba tumba, mira mi chino, te tengo en todo, te tengo en número, jóvenes somos, vamos a ver, ya lo sé, tira detrás de culo, mulato que gutique, trabaja, anda, vamos a formarla como ellos, tengo calo, yoruba, tú tienes menos 10, yo estoy que quemo cualquiera, lo que quiero es quemarlo usted, o lo tu madre Dios grande sabe bien que todo va bien, te quiero, no te hagas loco, oíste, que pa' loca yo y si te quiero, papá legua, te lo digo a ti también, H pa' la raíz de todos los míos, H pa' mí, qué cosa buena te encontré. Pa' dentro, papá legua, ábreme el camino a mí. Pa' dentro, vamos a buscar respuesta al universo. Pa' dentro, la fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Pa' dentro, la libertad respira si habla desde el centro. Pa' dentro, ame woman como tú, levanta el bata si es verdad. Pa' que nos dé natura, fuerza, semilla lo nuestro. Pa' dentro, camina pa' que veas la verdad, camínala. Pido esconder las almas, dame una tregua al legua, pa' que se unan todas las tribus de mi tierra y más allá. Ábreme el camino a mi papá legua. Mi rezo viene siendo mi mejor razón, que la revolución es esto que está aquí adentro. Pachamama vibra, se habla frijol negro. Ame woman como tú, levanta pata si es verdad. Papá legua, ábreme el camino a mí. H pa' la raíz de todos los míos. Pa' dentro, pa' dentro, pa' dentro, pa' dentro, pa' dentro, negro, pa' dentro, negro, pa' dentro, negro, pa' dentro. Se habla desde el centro, siente que respiro. Pa' dentro, cuco, llueve, papá mío, legua.